Sí, cuando se mueve. Aquí enfrente mío. Y bueno, En cuanto se mueve, cambia. Se mueve. listo. Bueno, muy buenas tardes. Me llamo David. Aparecí en una foto allí. Se me ha asignado el empezar con una pequeña introducción a la idea de la apologética y después, como veis ahí, vamos a hablar del apóstol Pablo en la Biblia, he puesto. Vamos a empezar orando y bueno, después doy un poquito más de introducción. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día que nos has dado, gracias por traernos aquí todos sanos y salvos, pedimos que bendigas este tiempo de estudio ahora y pedimos que bendigas el resto del retiro. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a verificar. Te pido que me ayudes a mí ahora a hablar claramente, no equivocarme y no confundir. Damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí hay bolis y gracias. Muy bien. Bueno, lo primero, lo siento mucho, veis, en el libro no hay notas, no he podido preparar huequitos para ir rellenando notas. Lo que hice al final, he puesto allí un link. Si a alguien le viene bien, pues podéis descargar ahora del internet lo que son pues, las 5 páginas de notas que tengo yo, que estaréis, lo mismo que estaré leyendo yo, y lo puedes tener en el móvil, o para seguir ahora o para después, para leer, porque vamos a cubrir mucho material, como veáis. Ahí está el link, lo dejaré ahí un minuto así, escaneando o allí, pero bueno, si te viene bien, ahí está. Y, bueno, y lo siento pues, por no tener para ir rellenando en el libro. Para empezar, pues decir, no sé cuántos estuvieron el año pasado cuando hicimos, bueno, en el anterior retiro de la apologética, yo estuve tratando del tema del Jesús histórico, que quizás alguno le viene a la cabeza ya de lo que hablamos, quizás sabes o quizás no tienes idea de lo que es la idea del Jesús histórico. Voy a básicamente continuar, esto es la misma escuela o sea, mismas ideas, misma escuela de pensamiento, pero he aplicado más hacia Pablo y lo que sería el resto del Nuevo Testamento. ¿Bien? A modo de introducción, nosotros como cristianos, toda nuestra fe no está basada en una tradición, no está basada en una iglesia o en una persona o en un papa o quien sea, ¿no? Toda nuestra fe, todo lo que creemos es o debería de ser basado dentro de los confines de la Biblia que tenemos en las manos, ¿no? De ahí viene nuestra fe, de ahí viene, eso es el fundamento de lo que creemos, y si no está arraigado en la Biblia, ten cuidado con lo que crees, ¿no? O sea, evidentemente la Biblia no habla de todo lo que hay por haber, pero si no viene de la Biblia, no es algo que consideramos de fe. ¿Bien? Toda la idea de lo que creemos en cuanto a Dios, en cuanto a la realidad, la vida, está arraigado en la Biblia. No es sorprendente, ¿bien?, que cuando, y veremos en diferentes sesiones en este retiro, muchos temas diferentes de ataques contra el cristianismo, ataques contra la fe, etc. No debería ser sorprendente que la Biblia en sí, ¿bien?, lo que es nuestro el fundamento de nuestra fe, la Biblia en sí es atacada por 1 millón de lados. ¿Bien? De hecho, yo creo que con confianza se podría decir que la mayoría de teólogos, o los que por lo menos se llamarían teólogos, no creen que la Biblia es inspirada y quizás ni siquiera creen en Dios. ¿Bien? Los que serían eruditos de la Biblia y se llamarían teólogos y conocen en sí, conocen mucho de la Biblia o de partes específicas de la Biblia según su especialidad. Gran parte del mundo de la teología, que se llamarían teólogos, pues eso, no creen en la inspiración de la Biblia, no creen siquiera quizás en Dios mismo. ¿Bien? Estos teólogos, vamos a estar hablando de algunas de sus ideas, de las ideas grandes de las cuales pues
típicamente se habla de los personajes en la Biblia que vienen de fuentes académicas. Bien, vamos a decir, esto vamos a tratar con lo que creen diferentes fuentes académicas en cuanto a la Biblia. Ahora, y mucho de esto se repetirá de la sesión que vimos con el Jesús histórico. Una cosa que recordar, y voy a intentar no pasar mucho tiempo en la introducción, que se me va el tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que recordar es que en cuanto a la Biblia y el contenido de la Biblia, tenemos un libro absolutamente maravilloso. Bien, no hay ninguna comparación al texto bíblico en toda la historia. Bien, la Biblia, aparte de ser compuesta por, ahora se me va el número, 40 y pico autores diferentes a lo largo de miles de años, la Biblia, que es un libro que abarca miles de años y es coherente, y además tiene o ha sido preservado a través de manuscritos que son viejísimos, escritos del pasado casi. Hay un par de manuscritos de otros libros o otros escritos que existen, pero quizás existen 2 manuscritos que son un cuarto del tema entero, y tenemos pues igual 2 fragmentos de esta idea, y hay que hacer pues toda la idea de este texto en base de esto, ¿no? En cuanto a la Biblia, es una cantidad increíble de manuscritos consistentes, de tiempos extremadamente viejos. Simplemente no hay ningún tipo de estudio que compare a la Biblia en esto, ¿bien? Todo esto para decir, los que estudian la Biblia realmente estudian exactamente lo mismo que tienes tú, y un par de frases y un par de párrafos y fragmentos de ideas de otras partes añadidas, pero básicamente todos los teólogos, todos los eruditos, o sea, todo lo que sacan, todo lo que sale de su boca viene de la Biblia y su imaginación y no más, ¿bien? Siempre da la impresión de que hay un montón de otras fuentes, de que se está comparando la Biblia con otras fuentes contemporáneas de su tiempo, y la Biblia es más o menos fiable comparado a Josefo o a cualquier otro historiador de su día. La verdad es que básicamente no hay nada más, o hay poquísimo más que la Biblia de estos tiempos, y lo que hay, pues eso, son fragmentos muy pequeños, muchísimo menos verificables que lo que tenemos en la Biblia. Bien, por lo tanto, todo esto lo digo porque no necesitas mucho para, igual no debatir, pero por lo menos responder a las ideas que voy a estar mencionando aquí hoy. No necesitas mucho más que conocer la Biblia, porque, como digo, no tienes que ir a leer un montón de otras fuentes, porque simplemente no hay esas fuentes, ¿bien? Siempre te van a hacer pensar que sí, pero no. Poquísima cosa aparte de la Biblia. Y a modo y esto es un poco introducción a lo que es todo el tema de la apologética, ¿no? Lo mejor que puedes hacer para entender tu fe, para defender tu fe, para tener una conversación con alguien acerca de algo en la Biblia o acerca de cualquiera de estos temas, lo mejor que puedes hacer es simplemente conocer tu Biblia. Bien, conocerla por haberla leído todas las veces que puedas a lo largo de toda tu vida, leyendo, estudiando, evidentemente en la iglesia y en estudios bíblicos y de otras formas, todas las formas que puedas de estudiar la Biblia. Es un libro grande, profundo, y puedes pasar la vida entera conociéndola mejor, ¿bien? Y eso siempre va a ser tu mejor manera de prepararte para cualquier discusión de estas. Así que, poco el formato para lo que veremos hoy. Vamos a ver algunas ideas de teólogos en cuanto a Pablo y, bueno, realmente lo que es el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús. Algunas ideas de lo que se piensa, de quién fue Pablo en realidad, qué es lo que dijo. Son ideas, voy a dar un poquito la explicación de los que lo explican. Ahora, esto no es para nada comprensivo, y hay muchísimas opiniones distintas.
imposible tratar con todas ni entender todas. Bien, yo, no, o sea, yo he metido el dedo en el agua en cuanto a lo que piensa la gente y voy a simplemente intentar compartir un par de cosas representativas en cuanto a Pablo especialmente. Bien, pero voy a explicar un poquito lo que se dice y si alguien está viendo el vídeo, pues no te quedes con solo la primera mitad de la vídeo. La primera mitad del vídeo va a ser todo herejía, básicamente, porque vamos a estar hablando de ideas en cuanto a Pablo y después al final simplemente vamos a ir a la Biblia a leer los pasajes de la Biblia que tratan con estos mismos temas y puedes llegar a tu propia conclusión si la lógica que se usó para llegar a estos argumentos es válida o no. Repito, bien, todo lo que se va a decir de Pablo es básicamente interpretar lo que dice la Biblia para llegar a esa conclusión de Pablo, ¿bien? Básicamente no hay más que la Biblia que hable de Pablo y las ideas que voy a mencionar pues son cogiendo fragmentos e ideas que tienen que surgir de la Biblia para intentar retorcerlas tremendamente para llegar a una explicación que es la que te voy a dar, ¿vale? Así que, bueno, eso a modo de introducción. Dice el versículo lema que voy a leer, primera de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, de la esperanza o la fe o lo que crees y crees que es realidad. Bien, estar preparado. No puedes prepararte para todo, no puedes prepararte para cualquier teólogo, cualquier pregunta, no puedes estar preparado para todo, pero lo mejor que puedes hacer es estudiar la Biblia, porque cuanto más conozcas de la Biblia, más necio van a aparentar muchos de estos argumentos. Bien, bueno, la forma más fundamental entonces para defender la fe es simplemente conocer bien tu Biblia. Espero que todos tengáis un plan ordenado, lógico para estudiar la Biblia, diario, consistente, para estudiar la Biblia entera. Espero que eso sea una cosa íntegra y importante en las vidas de todos, porque si te llamas cristiano, esto es un mandamiento, ¿no? Estar preparado para entender y defender tu fe. Bueno, entonces, también voy a mencionar aquí, bien, estoy cogiendo mucho de este libro, no es una recomendación del libro, esto es simplemente para dar un poquito de dónde vienen algunas de estas ideas, se puede leer más, puede comprobar, él tiene sus fuentes, son básicamente fuentes casi todos apuntando a la Biblia, pero tiene una lista de fuentes enorme, son otros que hablaron de la Biblia. Este libro se llama El Celote, la vida y la época de Jesús en Nazaret. La conclusión del autor de este libro, la hablamos el año pasado, es básicamente bien que Jesús nunca se llamó Dios, nunca se llamó divino. Jesús fue sin más un revolucionario, un Mesías de entre muchos de sus días, y los cristianos hoy en día somos tontos porque hemos añadido un montón a lo que Jesús dijo de sí mismo, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, hablamos mucho de Jesús el año pasado, habla mucho de, o sea, esto es el segundo capítulo, la segunda parte de este argumento, ¿no? Cómo llegamos de, entre comillas, el Jesús histórico, bien, que no es una frase que no tiene mucha lógica, pero cómo llegamos del Jesús histórico a las doctrinas en que creemos nosotros, las doctrinas de Dios, doctrinas de la Iglesia, todo lo que sería nuestra fe basado en el Nuevo Testamento especialmente. Entonces, pues al final, básicamente es una obra de ficción de historia, porque es imaginación, ¿vale? Para intentar añadir o quitar partes de la Biblia, pero usas partes de la Biblia para crear tu imagen y usas esas partes para decir que las demás partes son erróneas. Es una forma muy engañosa de presentar un libro. Pero bueno, de ahí vienen algunas de estas ideas. David, el propósito básico es desacreditar a Jesús, que no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Esa es
desacreditar a Jesús, y la Biblia, bueno, hablando de este libro en particular, él dice que Jesús, o sea, él dice que respeta a Jesús, porque Jesús fue una persona tremenda, pero lo que creemos nosotros de Jesús no tiene nada que ver con lo que era Jesús, ¿bien? Pero es desacreditar la fe cristiana, bautista o nuestra, bien, acerca de Jesús. Bueno, y Pablo, bien, el Evangelio de Pablo, entonces, el Evangelio según Pablo, que se llama así, no es, o sea, hay muchos diferentes teólogos que han cogido muchas de estas ideas, no es una teología comprensiva, no es un estudio comprensivo, son muchas ideas que se suelen utilizar acerca de Pablo. Bien, un resumen de ideas liberales contemporáneas acerca de Pablo y sus contemporáneos. Bueno, primeramente vamos a hablar de Esteban un poquito. Bien, Esteban es, y os presento el Esteban de la perspectiva del libro o de la perspectiva de uno que está discutiendo contra la Biblia, discutiendo contra nuestra fe. Esteban, bien, supuestamente, un helenista. Los helenistas, aparece ese término 3 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en el libro de Hechos. En la Reina Valera es traducido como griego. Creo que no lo tengo apuntado, pero en Hechos 6, versículo 1, la Reina Valera dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Esa palabra griegos es helenistas, es la palabra en griego. Bien, esto no está hablando de gentiles en sí, está hablando de judíos que viven fuera de Israel y han asumido mucho de la cultura gentil. O sea, igual su primer idioma no hablan en hebreo, hablan griego, no siguen la ley de Moisés como los judíos que viven en Israel, etc. Bien, esos son helenistas, y en los tiempos de la Pascua, que es cuando murió Jesús, bien, venían muchos griegos, venían muchos hebreos del Imperio Romano a la nación de Israel. Estos serían los judíos más devotos que venían pues para celebrar la Pascua en Israel. Bien, así que son hebreos con otra cultura. Ahora, se exagera mucho, creo yo, lo religiosos que eran, porque estos griegos que han venido a Israel son los que han venido para la Pascua. Bien, han hecho un viaje larguísimo, difícil y costoso para llegar a Israel para celebrar la Pascua. No son, como quizás se diría muchas veces, gente que no cree en la ley de Moisés para nada, no, o sea, pero os doy un poco la definición del libro. ¿Bien? El helenista entonces es un judío que vive como un griego, que no vive ya como judío. Entonces, aquí en nuestra Biblia la palabra es los griegos, ¿no? Hay una murmuración entre los judíos extranjeros y los judíos, porque los judíos no respetan tanto a los que son extranjeros de fuera. Estos son cuestiones de diferencias entre cultura. Siempre cuando hay culturas mezcladas hay roces entre cultura, se llama racismo, se llama lo que quieras. Cuando hay culturas diferentes siempre hay dificultad entre las culturas, ¿no? Y aquí el problema surgió que, bueno, supuestamente las viudas de los helenistas, de los judíos griegos, no estaban recibiendo tanto como los judíos en sí. Bien, eso es lo que nos dice Hechos 6. Pero la idea entonces es que se escoge, y si lees en Hechos capítulo 6, pues todo esto viene de ahí, ¿no? Por este problema se escogen lo que eran los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén. Se escogen eran 6 o 7 hombres, que se escogieron hombres que iban a encargarse de que todo se hiciera justamente, que todos recibieran bien, simplemente para manejar un grupo grande. Estos son en los días cuando la iglesia está expandiendo súper rápidamente,
Bien, se está buscando liderazgo nuevo simplemente para manejar todo este número de personas. Bueno, la idea entonces es que Esteban era helenista, era griego, por lo tanto, nunca conoció a Jesús porque nunca vivió en Israel, vino de fuera a Israel, no conocía la ley de Moisés y por esta serie de circunstancias, empezó a predicar. Él fue uno de los diáconos escogidos, bien, Esteban es uno de los que se escogió para liderar, y en el próximo capítulo de la Biblia, en el capítulo 7, pues encontramos que le arrestan a Esteban por predicar, le llevan para apedrearle, y él hace su discurso trazando la historia de los judíos en todo el Antiguo Testamento, llegando hasta Jesús, llegando hasta su resurrección, y es apedreado, ¿no? Y esa es la historia del martirio de Esteban. Pero la cuestión es que Esteban no conocía la ley de Moisés, porque era de fuera, no conocía a Jesús, y había oído rumores de la resurrección de Jesús, y se había lanzado a tope con estos rumores, y los empezó a esparcir. ¿Por qué se lanzó? ¿Por qué lo creyó? Pues porque no conoció a Jesús, no conoció lo que había dicho Jesús, y no conocía la ley de Moisés, que nunca habla de la resurrección. El Antiguo Testamento. Bien, esa es la idea. Voy a leer del capítulo de Lucas capítulo 24. Esto es Jesús, cuando Jesús habla con los hombres de Emaús. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es Jesús hablando, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. La idea de Jesús allí, siendo de que el Antiguo Testamento habla de la resurrección del Mesías, bueno, habla de la idea de la resurrección y la resurrección del Mesías, y Jesús enseñó a los discípulos, o trazó la idea de la resurrección en el Antiguo Testamento. Bien, eso es lo que enseñó Esteban. Esteban está repitiendo esta misma idea doctrinal que, según pues, muchos teólogos, pues, no es del Antiguo Testamento y es algo que no creería ningún judío verdadero. Simplemente se cree pues, porque viene de fuera. Esto es Esteban. Bien, esto simplemente es la explicación por la fe en la resurrección. Obviamente un teólogo liberal, uno que no cree en Dios y en la Biblia, no cree que resucitó Jesús literalmente. Bien, se cree que fue una invención, una mentira. Y esto es la explicación por qué la gente creería en la resurrección. Porque obviamente no pasó, bien, desde la perspectiva así liberal. Pues ¿por qué? Pues porque eran griegos, porque no conocían la Biblia y porque estaban siguiendo, simplemente creyendo los rumores. Avanzamos un poquito. Aquí eso, un par de notas en cuanto a Esteban. Ahora, Pablo, si os acordáis, estuvo en el martirio de Esteban. Nos dice que Pablo estuvo ahí recolectando la ropa. Pablo era un fariseo, ¿bien? Era un fariseo de fuera, ¿no? De Tarso. Pero era un fariseo, erudito del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Pablo se convirtió tras la muerte de Esteban y, yo, como digo, os leo, según la historia liberal de Pablo, tuvo aspiración él de también ser apóstol, ¿bien? Él quiso, también era ambicioso, ¿bien? Quería tener renombre como los discípulos. Pablo era de fuera, nunca fue reconocido por los demás apóstoles, pero insistió en llamarse a sí mismo apóstol, incluso llamándose el mayor de los apóstoles. Ahora os leo un par de versículos fuera de contexto para apoyar esto. Después leeremos un poquito más en el contexto para ver de dónde vienen estas ideas, ¿no? Pero estos simplemente son un poco los argumentos para defender esta idea de Pablo. En 1 Corintios 9, Pablo dice, vamos a añadir aquí, sí. En 1 Corintios 9, Pablo dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Pablo hace esto varias veces, defendiendo el hecho de que él también es apóstol, ¿no? En 2 Corintios 11, hablando de, bueno, muchos dirían, hablando de los apóstoles, son ministros ellos de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, y continúa con esta idea, no, pero Pablo comparándose a los demás, elevándose incluso por encima de los apóstoles. En Gálatas 1,
Bien, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, yo no consulté enseguida con carne y sangre, hablando de los discípulos en Jerusalén, sino que fui y empecé a predicar, es lo que dice. Entonces, la idea es, Pablo necesitaba la designación de apóstol, necesitaba ser reconocido como apóstol, porque mucho de lo que era su mensaje, porque Pablo predicaba a gentiles, no a judíos, o a gentiles o a helenistas, ¿no? Judíos fuera de Israel. Pablo predicaba muchas cosas que eran nuevas, cosas no conocidas antes, y necesita el sello de aprobación de ser llamado apóstol para que se leyeran las cartas, para que tuviera influencia, para que se empezaran iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Así que Pablo básicamente es, otra vez, una persona ambiciosa que quiere ser reconocido como un apóstol, como un erudito, y él inventa, básicamente, muchas de las doctrinas que entendemos hoy de Dios. Bien, doctrinas nuevas de Pablo, cosas supuestamente son inventadas por Pablo. Bueno, él predicó la resurrección de Jesús, porque Jesús no resucitó, ¿no? Pero él predicó la resurrección de Jesús a los gentiles. Él enseñó que los cristianos también iban a resucitar, que los cristianos eran santificados. Todos estos son ideas de las epístolas de Pablo, ¿no? Se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento, pero son inventadas por Pablo porque no vienen de Jesús. Él habló de la deidad de Jesús. Jesús no se llamó hijo de Dios, pero Pablo le llama hijo de Dios. Jesús como hijo de Dios. Y Pablo enseñaba que no hay que seguir la ley de Moisés, porque ya no somos del Antiguo Testamento, ya somos libres, etc. Bien, esas son doctrinas de Pablo, eso es el evangelio de Pablo. Bien. Ahora, avanzamos. Uno de los eventos grandes en el libro de Hechos es lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Bueno, y como digo, os voy a contar la historia alternativa de esto primero. Pablo fue obligado a venir a Jerusalén para explicar básicamente su herejía. Bien, para explicar todas estas ideas que está sacando Pablo, que no vienen de Jesús, que no están en el Antiguo Testamento. Pablo es obligado a venir a defender, oye, ¿por qué estás diciendo estas cosas? Santiago, que era el hermano de Jesús, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago básicamente se opone a Pablo y empieza a mandar misioneros judíos a las iglesias helenistas para contradecir lo que Pablo está enseñando. ¿Bien? Pablo está enseñando libertad de la ley, está enseñando la resurrección de Jesús, está enseñando pues lo que creemos como cristianos, y Santiago, que conoció a Jesús, ¿bien?, está enseñando lo que sería el Jesús histórico. Jesús no era más que un hombre, pero era el Mesías que iba a traer una revolución, que Israel iba a librarse de Roma, etcétera, etcétera, y los judíos tenían la obligación de seguir atados a la ley. En Gálatas 2, cuando Pablo es llamado a Jerusalén, Pablo dice, esto es de Gálatas 2:5, ¿no? Pablo asegura que, aunque le quisieron callar, él nunca se sometió a los apóstoles en Jerusalén. En Gálatas 2:5 dice, a los cuales porque esto está hablando de lo de Jerusalén, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Bien, esto Pablo hablando de él diciendo, yo tengo el evangelio de verdad. El evangelio de los apóstoles en Jerusalén no es cierto. Y en este concilio se resaltó por primera vez la gran divergencia entre las enseñanzas de Pablo y lo que eran las enseñanzas de Jesús. Bien, Pablo tenía su versión del evangelio y Jesús y los 12 apóstoles y Santiago seguían las enseñanzas de Jesús. Después del concilio, después de enterarse de lo que estaba haciendo Pablo, Santiago empieza a mandar gente
que los que aparecen en muchas de las epístolas de Pablo, llamado judaizantes, bien, si reconoces esa palabra, pues Pablo habla muchas veces de gente que intenta convencer a los cristianos de seguir la ley, bien, circuncisión, comida santa, no comer comida prohibida por la ley de Moisés, seguir los mandamientos de Moisés, no la ley ceremonial de Moisés. Y estos hombres vienen de Santiago, ¿no? Santiago intentando deshacer el ministerio de Pablo, porque básicamente Santiago y Pablo son rivales, aquí rivales buscando poder. Gálatas 1:6, sigo leyendo versículos, ¿no? Estoy maravillado, esto es Pablo hablando a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, que es Él, para seguir un evangelio diferente, el evangelio de Santiago. 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, Pablo diciendo otra vez, seguidme a mí, no a los de Jerusalén. Unos años después, Pablo fue ordenado a volver a Jerusalén. Bien, y si conoces un poco la historia de los viajes misioneros de Pablo, esto sería después del tercer viaje misionero de Pablo. Él vuelve a Israel, donde es metido en prisión y de ahí se le llevan en barco hasta Roma. Bien, esto es un poco en la historia de la vida de Pablo. Después de unos años, le mandan a venir otra vez a Jerusalén. Aquí Santiago le reprende fuertemente. En Hechos 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, esto es Santiago hablando en este versículo, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Estoy leyendo versículos de la Biblia, ¿no? Santiago, entonces, básicamente le humilla, le obliga a Pablo a someterse a la ley de Moisés, porque nos dice en Hechos 21, nos cuenta que Pablo tuvo que lavarse ceremonialmente, entró con un par de judíos, se lavó ceremonialmente para entrar al templo, todo esto son rituales ceremoniales siguiendo la ley de Moisés, y lo hizo todo para someterse una vez más a la ley de Moisés. Bien, básicamente no tuvo opción más que obedecer a lo que le mandaron los discípulos. Que no tengo ese versículo, lo leeremos más adelante. Pero eso fue un evento degradante, un evento humillante para Pablo, porque iba en contra de todo lo que enseñaba Pablo, que era, no estamos bajo la ley, tenemos libertad. Bien. Pero aún y todo, los judíos cristianos estaban tan en contra de las enseñanzas de Pablo que le mandaron echar a la cárcel. Bien, Hechos 21-28, dice, estaban dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esto es la acusación contra Pablo, que le mandó a la cárcel, que le mandó de cárcel en cárcel hasta que llegase a Roma. Bien, eso es entonces resumen del conflicto entre Pablo y Santiago. Bien, basado en fragmentos bíblicos. Bien, esto es una narrativa, como digo, viene únicamente de la Biblia porque no hay más escritos acerca de Pablo, pero esto es lo que creen muchos, los teólogos. Creo que Nietzsche fue gran proponente de esta idea de Pablo. Muchos, pues, esto es la idea aceptada de quién era Pablo. Pablo era, es eso, un gamberro, un rival de Jesús, o bueno, un rival de Santiago y los discípulos, ¿bien? Que ganó al final, porque nosotros seguimos el Evangelio según Pablo. Bien, entonces, termina la historia. Entonces, ¿cuál es el fin o la muerte del Jesús histórico? Después de... me he saltado aquí un par de notas. Bien. En el año 62, después de Cristo, Santiago es martirizado. Aquí creo que Josefo habla de este pasaje. Bien, es una de las pocas referencias a Pablo, bueno, en este caso a Santiago, fuera de la Biblia, es de Josefo. Él muere en el año 62 en Jerusalén.
es hecho mártir, y pocos años después Jerusalén es destruida, la iglesia de Jerusalén y los judíos seguidores originales de Jesús o son muertos o esparcidos, básicamente se colapsa la iglesia y todos los que conocían al Jesús verdadero o murieron o fueron ya silenciados, y ahí es donde se acabó en realidad el conocimiento de Jesús verdadero. Bien, después de que Jerusalén fuese destruida, ya lo único que quedó fueron las mentiras de Pablo, las epístolas que mandaba por todas partes, las iglesias que había fundado, y todo eso llevó a lo que creemos hoy en día. Bien, bien, eso ha sido el resumen. Ha sido mucho, y lo siento si no lo he organizado muy bien, pero esto es simplemente mucho de lo que se cree hoy en día si no eres un cristiano, pero te llamas un erudito de la Biblia. O sea, si los que dirían que creen en la Biblia, pero no creen en Dios, cuentan esta versión de la Biblia. Ahora, con el tiempo que nos queda, vamos a volver atrás, mirar algunos de los pasajes de los cuales he sacado versículos, leerlos en su contexto, y yo espero que todos aquí conozcan más o menos sus Nuevos Testamentos. Si no conoces las epístolas, el libro de Hechos, y si no conoces bien el Nuevo Testamento, es muy difícil refutar estos argumentos, porque todos vienen con sus versículos para defenderlos, ¿no? Pero si conoces las epístolas, si conoces el resto del libro de Hechos, si conoces lo que dice el Nuevo Testamento, todo esto es absurdo. David, perdón que te interrumpa. Sería muy parecido a lo que los testigos de Jehová, ¿vale? Que cogen versículos de aquí, te sacan un montón y el que no sabe la Biblia se queda, wow. ¿Me entiendes? Es exactamente lo mismo, pero otro tema. Sí, bien. Bueno, entonces, volvemos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a volver con estos mismos temas, comparar un poquito con la Biblia. Obviamente hay muchísimos otros temas de que se podrían hablar. He cogido unos cuantos, pero simplemente para animaros, que estas cosas no son complicadas al final, si simplemente lees la Biblia. Bueno, Esteban. Todo lo que sabemos de Esteban, literalmente todo, viene de Hechos capítulo 6 y 7. Bien, no hay más. Si eres si has leído estos capítulos, si quizás has memorizado incluso estos capítulos, eres el más erudito que existe en cuanto a Esteban, porque no aparece en ninguna otra parte. Bien, Esteban, Hechos capítulo 6, ¿qué dice la Biblia? Bueno, primeramente, Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, vamos a leer simplemente la sección que vimos antes en su contexto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, helenistas, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, son los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que sería el que reemplazó a Judas. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia creciente, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, esto es un problema, bien, un problema grave, hay que arreglarlo. Nosotros no tenemos tiempo para arreglarlo porque estamos predicando y hay miles y miles de personas aquí que se están convirtiendo. Por lo tanto, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y ya está, bien. ¿De dónde viene la idea de que Esteban no conoció a Jesús, venía de fuera, era helenista, no entendía nada acerca de la resurrección, por lo tanto se creyó estos rumores? No dice ni siquiera la Biblia que él era uno de los helenistas. Simplemente fue, o sea, lo que leemos, y no es complicada la historia. Los apóstoles reconocieron un problema, está mal, ¿no? Los judíos de aquí y los judíos de fuera deberían ser tratados por igual.
tenemos que resolver este problema. Vamos a buscar 6 personas creyentes, 7 diáconos que nos ayuden a resolver esto. No vamos a coger a 7 helenistas y que se encarguen. No, o sea, esto lo vamos a resolver como una iglesia unida. Eso es la meta de los apóstoles. Y es muy claro, es muy sencillo, ¿bien? Todo lo demás es simplemente, pues, imaginación, ¿bien? Conjetura. Si tú quieres creer que Esteban venía de fuera, nunca había estado en Jerusalén o nunca le conoció a Jesús, pues creer lo que quieras. Yo no voy a discutir lo opuesto porque simplemente no tenemos más información que esta. Bien, entonces, esto de la resurrección, vamos a volver a la idea de la resurrección en el Antiguo Testamento, porque, como leí antes, Jesús defendió la idea de la resurrección. Jesús dijo que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar según las Escrituras. Voy a leer un par de versículos, ¿bien? Porque es verdad que no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dice el Mesías vendrá y resucitará en 3 días. No hay profecía explícita o sencilla hablando exactamente de la resurrección, igual que de ninguna otra doctrina del Nuevo Testamento, ¿no? Las profecías del Antiguo Testamento son como son, o sea, estaban escritos para gente en su día, no estaban escritos para nosotros 2000 años después. En principio estaban escritos para los de su día, enseñando acerca del futuro los detalles que eran necesarios en su momento. Bien, hablaron del Mesías y la idea de la resurrección se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento. En Salmo 16, que es reconocido como Salmo mesiánico, Salmo 16 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol aquí hablando de la muerte. Estamos hablando David está hablando, como en todos los salmos mesiánicos, David está hablando de sí mismo y está hablando del Mesías. Bien, esto es aceptado. El Mesías iba a estar en el Seol, pero no se iba a quedar en el Seol. Bien. Salmo 22. El primer versículo del Salmo es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que reconocerás esa frase, porque la dijo Jesús mismo en la cruz, ¿no? Citando este versículo. Los versículos del 12 al 21 hablan de la muerte, o sea, en parte la muerte de David, pero mucho más la del Mesías, ¿bien? Porque esto es mesiánico, esto está hablando del futuro Redentor de Israel. Describen su muerte, del 12 al 21, y del 22 hasta el 31, describen la vida, ¿bien? Es en blanco y negro. Es poesía, es una canción, ¿bien? O sea, no es narrativa, pero todas las figuras del Salmo son claramente hablando de muerte y claramente hablando de vida después de muerte. Isaías 53, profecía muy conocida, bien, hablando del Mesías, el Redentor, pues, el siervo sufriente, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, esto es su tumba, bien, esto es la profecía de que Jesús sería enterrado, bien, en una sepultura. Entonces, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fue muerto Jesús injustamente. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El que está en la sepultura, después vivirá y verá su linaje. Bien, referencia clara a la resurrección. Seguramente estos serían entre los pasajes que citaría Jesús mismo a los discípulos en el camino de Emaús. Bien. Entonces, la resurrección está en el Antiguo Testamento. La Biblia es increíblemente consistente. De Génesis a Apocalipsis es la misma historia. Todo habla desde antes o desde después acerca de Jesús. Es un milagro de consistencia, bien, este libro. Pero
que nadie te diga que la resurrección no está en el Antiguo Testamento. Bueno, saltamos a Pablo. Bueno, sí, estos algunos de los versículos. Pablo, bien, el apóstol principal o el que quería reemplazar a los apóstoles. Bueno, leemos un poco en su contexto algunos de estos pasajes. Menciono que para creer lo que dijimos antes de Pablo, que viene todo del libro de Hechos, bien, es requisito, y esto es lo que creen los eruditos, los teólogos, bien, que se cree que Lucas, el autor de Pablo, fue un títere de Pablo mismo. O sea, fue un seguidor de Pablo que simplemente escribió todo para intentar que quedase bien Pablo. Esto, pues, vale, créelo, pero después no uses lo que dijo Lucas para condenarle a Pablo. Bien, o sea, tú di lo que quieras acerca de Lucas, vale, pero es de tontos usar argumentos del mismo libro de Lucas, diciendo, mira, es que Lucas mismo nos demuestra que Pablo hacía estas cosas, y todo lo que está alrededor, ignóralo, porque Lucas era simplemente un seguidor de Pablo. Bien, eso es locura. Si conoces el libro de Hechos, pues ves que la historia que he contado no concuerda con la idea en general de Hechos. Bueno, habla al principio del 12º apóstol Matías. ¿Por qué iba a incluir el 12º apóstol Lucas si Lucas era seguidor de Pablo y Pablo quería reemplazar a los demás discípulos? No tiene, esa historia no añadiría absolutamente nada a esa narrativa. Empieza con eso. No tendría ningún sentido incluir esto en el libro si fuera Pablo realmente el autor del libro de Hechos. En 1 Corintios 11, lo tengo ahí, si se lee en su contexto, no está hablando de los apóstoles, los versículos que leímos antes, está hablando de falsos maestros. Bien, Pablo está hablando a la iglesia en Corintios acerca de falsos maestros que quieren entrar y enseñar falsa doctrina. Bien, no de los apóstoles. Y esto ahora lo veremos. Además, Pablo repite vez tras vez que está hablando de forma insensata. O sea, en toda esta comparación, Pablo repite estas ideas de hablo como necio aquí. O sea, esto no es lo que pienso de verdad. Estoy haciendo una comparación que es necia porque esto ni siquiera importa. ¿Bien? O sea, Pablo está llenando, y lo voy a leer entero, pero mirad cuántas veces pone en paréntesis. Esto es absurdo. Bueno, dice versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, o sea, lo que yo os enseñé, si escucháis otra versión del evangelio, no lo creas, dice, bien lo toleráis, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vale, aquí no está hablando de los 12. La palabra apóstoles está refiriendo a los que están enseñando otras falsas doctrinas. O casi seguro, bien. Ahí se podría discutir por qué usa la palabra apóstoles, pero no tiene mucho sentido, por lo menos. Dice, porque, pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y una de las cosas aquí sencillas es que Pablo era, por todo lo que entendemos, muchísimo más erudito que todos los discípulos. Pablo era fariseo, los discípulos eran más que nada pescadores, etcétera, etcétera. No eran ellos como lo que está diciendo aquí. Como dice, no era Pablo tosco en la palabra comparado a los discípulos. No tendría ningún sentido. Pero Pablo está diciendo, aunque ellos hablen de forma más bonita que yo os estoy diciendo la verdad. Y continuamos. Dice 17. Lo que hablo, no lo hablo según... lo que hablo, no os lo hablo según el Señor, sino como en locura. Lo que os digo ahora es discutir contra necios. Con esta confianza de gloriarme, para compararme con estos testigos falsos. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos.
lenguaje un poquito igual raro para entender, pero básicamente Pablo está hablando de los que están, sí, compartiendo un evangelio falso, que usan sus credenciales, usan un montón de argumentos para elevarse. Pablo está diciendo, eso es de necios, pero simplemente para usar para hacer una comparación necia, pues os doy mis credenciales comparado con ellos. No que importen, es lo que está diciendo. Dice, 21, para vergüenza mía, lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pues que en otro, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Si ellos tienen osadía, yo también tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. Bien, otra vez, no está hablando de los apóstoles, y dos, no se está tomando en serio estos credenciales Pablo. Bien, yo creo que eso lo podemos tener claro. Y no tiene nada que ver con esta idea de que Pablo esté intentando reemplazar a los apóstoles de Jerusalén. Bien, bueno, eso en cuanto a las credenciales de Pablo el apóstol. Ahora, en cuanto al concilio, que como dije antes es un tema importante en el libro de Hechos, ¿bien? Se decidieron cosas importantes. Así fue el concilio en Hechos 15. Bueno, Hechos 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Gente que venía de Judea, no Pablo. Bien. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Se dice que hubieron unos de Judea que salieron, que eran los judaizantes, que enseñaron que los cristianos tienen que cumplir todo el Antiguo Testamento. Pablo tuvo no estaba de acuerdo con ellos, así que ¿qué hicieron? Vinieron a los apóstoles para resolver esto. Esto es simplemente lo que dice. Bien, ya nos hemos ido completamente de la historia de antes. Bien, porque no estamos aquí Pablo contra los apóstoles. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Pablo vino con todo lo que Dios estaba haciendo fuera de Israel, y causó gran gozo entre los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es Pedro hablando. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios trató a los gentiles igual que a los gentiles igual que a los judíos, ¿no? Recibieron también el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido hablar? Ese yugo es la ley ceremonial de Moisés. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Somos salvos por gracia, no por la ley de Moisés. Entonces, Pedro y los apóstoles, todos llegan a la conclusión de los gentiles y los judíos, todos son salvos de igual forma por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Bien, lo que debería creer cualquier cristiano, porque eso es el fundamento de nuestra fe. Bien, pero esto no es la versión de Pablo contra los apóstoles, esto es lo que decidieron los apóstoles, bien, para resolver este tema. Otra vez, si quieres decir que Lucas cambió todos los eventos de la historia para que saliera bien Pablo, di lo que quieras, pero no puedes usar el libro de Lucas para ningún otro argumento a favor. Dice, Pedro hace referencia aquí a el capítulo 10 de Hechos, cuando Dios
le dio una visión y le mandó a Cornelio, un gentil, y Dios le enseñó a Pedro lo mismo que había enseñado a Pablo, de que los gentiles también tenían que aceptar a Cristo, y Dios dio al Espíritu Santo a los gentiles ahí también. Bien, en capítulo 10 de Hechos tenemos exactamente lo mismo que predica Pablo, saliendo de la boca de Pedro. La segunda venida a Jerusalén, o sea, el segundo concilio, cuando vino por segunda vez Pablo y fue mandado a la cárcel, va así, Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pero se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. O sea, Pablo quiere venir a Jerusalén por Pentecostés. Esto es lo que dice la Biblia, ¿bien? La idea de que fue obligado a venir para responder por su herejía no está. Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, esto es la historia y es muy curiosa. Y el día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, Santiago, bien, el hermano de Jesús, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, se han salvado muchos judíos en Jerusalén, que toda la vida han seguido la ley de Moisés, y para ellos es importante la ley de Moisés, bien, vienen de esa tradición. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, los helenistas, bien, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bien, mucho que desempaquetar, pero lo que ocurre, Pablo lleva, y hay granos o sea, de aquí viene mucho del argumento en cuanto a Pablo y Santiago, ¿no? Pablo está predicando a gentiles y a judíos gentiles, enseñándoles que no están obligados a seguir la ley. Esto lo enseña luchando contra judaizantes, los que enseñan que hay que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. ¿Bien? Eso es el ministerio de Pablo, ¿bien? Enseñando principalmente a judíos fuera de Israel. En la iglesia en Jerusalén se han convertido muchos judíos tradicionales con la costumbre de seguir la ley, circuncidados que siguen obedeciendo la ley de Moisés, y a lo largo del a lo largo de los escritos de Pablo, tenemos a Pablo enseñando que esto de comer comida sacrificada a ídolos, comer comida prohibida por el Antiguo Testamento, cuestiones de la ley ceremonial no son nunca, o sea, no es una orden romperlas y no es una orden cumplirlas. Pablo consistentemente a lo largo de sus epístolas enseña que debemos tratar de, como dice, actuar con la conciencia y respetando la conciencia de los demás, ¿no? Respetando al judío que ha pasado su vida comiendo comida kosher, tú le respetas y no comes frente suyo algo que le va a dar asco. Pero eso no significa, y Pablo especifica muy claramente, que eso no significa que tienes que rechazar la ley de Moisés y tienes que ir en contra. Bien, esto, como digo, si conoces el resto del Nuevo Testamento, esto es claro. Bien, hay demasiado que hablar ahora, pero esto se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo es consistente en cuanto a todo esto. Entonces, lo que ocurre aquí, Santiago le pide a Pablo hacer exactamente lo que Pablo siempre ha dicho. Si quieres venir
purifícate, entra en el templo con estos que se están purificando para no ofender a los cristianos que están aquí, ¿bien? Que son salvos, son parte de la iglesia, pero vienen de tradición de la ley de Moisés, ¿bien? Es una falta en su contra, pero Pablo nunca obliga a sacar a alguien de la ley de Moisés. Nunca obliga a... o sea, él tiene una idea mala en cuanto a la ley de Moisés, por lo tanto tu deber es corregirle. No, Pablo siempre dice, ámale, ¿no? No es no es ni requisito ni prohibición para la salvación seguir la ley de Moisés, por lo tanto, no es importante, básicamente. Respeta, trátale con amor. Y eso es exactamente lo que hace aquí, exactamente lo que deciden los discípulos hacer. Y de todas formas, bien, se le acusa falsamente a Pablo y de ahí es mandado a la cárcel. Esto es la historia principal que conocer, y es extremadamente importante pues, conocer los escritos de Pablo en cuanto a cómo tratar con la comida tratado con ídolos, ofrecida a ídolos, etc. Y ahí terminamos. Cuanto a la iglesia de Jerusalén, no hay ni pizca de referencia a lo que dije antes de que los judaizantes venían de Santiago. No aparece en la Biblia, eso es pura invención. Y es contradicción porque sabemos que Santiago estaba de acuerdo con Pablo en esto. Cada vez que interaccionan Pablo y los demás apóstoles, dice que glorificaron a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Bien, están en el mismo equipo. La Biblia es muy clara que estaban en el mismo equipo. En Corintios, Gálatas y Romanos, Pablo está recolectando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Bien, esto es una cosa muy importante para Pablo, ayudar a los hermanos necesitados porque ha pasado una sequía en Jerusalén. Bien, son una iglesia, estaban unidos, habían roces por la cultura, sí, claro, pero es una iglesia. Bien, me imagino que todo lo que... Quizás no teníais idea de mucho de estos argumentos de antes, ¿no? Pero lo que entendías es bíblico. Bien, conclusión, es simplemente un ejemplo de mucho de la teología moderna. Hay más ejemplos que se podrían dar. Como con el tema del Jesús histórico, la grandísima mayoría de las ideas son invenciones que contradicen al récord histórico. O sea, hay que tachar grandes partes de la Biblia para promover estas teorías. La Biblia es clara y consistente y, por supuesto, la gente puede criticar e intentar destruir lo que dice, pero la realidad sigue siendo que la Biblia es un milagro de preservación con la cual no hay comparación. No hay nada más histórico que lo que tienes en tu mano cuando lees la Biblia. No hay mejor ventana al pasado que la Biblia. Bien, y ahí vamos a terminar. Vale, gracias, David. Si eres nuevo en la fe o no has leído casi nunca tu Biblia, mucho habrá pasado por encima tuyo. En verdad, porque ha sido un tema muy fuerte, pero muy bueno, muy bueno. Básicamente, el mundo de hoy quiere que tú pienses que Pablo, que escribió la mayoría de tu Nuevo Testamento, era un falso, era un farsante, era un rebelde. Y si consiguen desacreditar a Pablo, ¿qué vas a decir tú de por qué vas a leer Gálatas? ¿Por qué vas a leer Primera de Corintios, Primera de Timoteo, Tito? ¿Qué? ¿Para qué? Si Pablo es un falso, entonces, claro, si tú no sabes nada del tema, pues te va a pegar ese ataque, te va a pegar ese golpe y vas a decir, ¡pum! ¿Y ahora qué, pastor? ¿No? Lo que él nos ha mostrado es que los argumentos en contra de Pablo son tonterías, son malas interpretaciones y lógicas que no tienen sentido si tú lo ves en el contexto, ¿vale? Todo lo que ha dicho los primeros 30 minutos eran esas malas interpretaciones, malas teorías, ¿vale? Entonces, espero que haya sido provechoso. Hemos grabado
hemos grabado y si te ha quedado duda, yo lo volvería a escuchar luego, ¿vale? Porque cada cosa que ha dicho tiene su sentido, ya lo creo que sí. Pero uno que no sabe nada de la Biblia o muy poco, no, es como tirar al niño a la parte profunda de la piscina para que aprenda a nadar, ¿no? O sea, es un poco eso. Sí, dime, Jorge. Es muy relevante. Muchos jóvenes van a ver en redes sociales unos que tienen seguidores que no quieren denunciar, Ponte de pie, estamos grabando. los que no quieren denunciar la homosexualidad, por ejemplo, dicen yo soy de Jesús, eso es de Pablo. ¿Veis Eso eso? es muy popular hoy en día. Muy bien, muy Y bien. unos liberales que quieren yo soy de Jesús, eso es de Pablo. Exacto. Crear una diferencia. Sí, muy bien, muy bien. Eso es lo práctico en la calle. Claro, pero para entenderlo hay que entender la teología, hay que entender la seriedad de lo que tenemos en la palabra de Dios. Al final, ¿dónde están todas las respuestas? Pues ahí en tu Biblia. No es que ellos han encontrado nuevas... No, déjalo. No, es falso. Quieren dar esa impresión, pero es falso. ¿Vale? Vamos a orar y cenamos. ¿Vale? Muy bien, hermano Timoteo, ¿los diriges en oración? Padre Santo, gracias por la palabra tuya, gracias por